Hola, buen día amigos y amigas. Mi nombre es Víctor Frías, Víctor González Frías. Soy también conocido como Super Mister Cable de este canal. Eh, y bueno, el día de hoy estoy con Nayeli, mi compañera y amiga y estimada Nayeli, para hablar de una obra muy importante, El Principito. Este es el primer episodio, espero de muchos que habrá en el futuro, eh, llamado qué grande es la literatura, un concepto inspirado en aquel programa español que conducía José Luis García, también director de cine. eh, un programa que pueden encontrar en YouTube, bastante bueno, bastante interesante, en donde se hablaba principalmente de cine clásico, ¿no? Y creo que parte del concepto de este programa es retomar ese espíritu de dialogar amenamente sobre las obras, sobre la experiencia personal que tenemos respecto a la misma. Y bueno, eh, sin más preámbulos, pues, ¿cómo estás, Nayeli? Hola Víctor y hola a todos los que nos están escuchando. Pues súper bien, contenta, emocionada de que hablemos de esta obra que me gusta mucho. La verdad, en sí, pues me gusta mucho la literatura, tanto que estudié eso. Pero sí, pues gracias por la invitación. La verdad que para mí es un gusto conversar contigo de algo que nos apasiona a los dos. Sí, claro. ¿Cuál fue en qué momento leíste por vez primera el Principito? Yo lo leí en el año 2012. Es decir, yo tendría unos 19 años, estaba muy jovencita. Y lo leí porque en ese entonces yo estaba cursando una clase de teatro y otra de creación literaria en la Casa de la Cultura de la ciudad en donde vivo. Entonces, pero curiosamente, no lo leí como parte de la clase de creación literaria, lo leí en teatro. Entonces, el profesor nos dijo que leyéramos El Principito y pues por esa razón me acerqué a la obra y me gustó mucho. Y ya cuando estábamos en clase, hicimos pues una mesa de análisis, ¿no? Cada quien comentó lo que le pareció y analizamos los personajes. Y una vez que ya se hizo todo el análisis de los personajes, que entendimos de qué trataba la obra, etcétera, fue que pudimos representar a algunos de esos personajes. No fue como que una puesta en escena así súper elaborada, no, fue algo como más improvisado en ese momento, pero pues tú sabes, si voy a interpretar un personaje tengo que analizar bien la obra, ¿no? Es imprescindible también para un actor, alguien que está en escena. Entonces esa fue la razón por la cual leí la obra y recuerdo que a mí, no sé si me dieron a mí o yo escogí el personaje de la flor. Y recuerdo que hasta eso me fue muy bien porque a la gente le gustó, a la gente, cuando digo a la gente me refiero a mis compañeros de teatro, o Sí, sea, de la clase y pues esa fue la razón por la cual me acerqué por primera vez al Principito. es interesante porque yo el primer acercamiento que tuve con la obra fue en la primaria. No sé si tuviste también de estos libros de texto, ¿no? Que venían como una especie de antología, diversos cuentos, pero en este caso venía fragmentado. Y recuerdo que no, obviamente cuando tienes un texto fragmentado se corta buena parte de la experiencia, ¿no? Sí. O no se entiende, no llega a calar tan hondo el tema que planteaba el autor. Yo la leí también muchos años después. Normalmente se cataloga como una obra que debería de leer un niño, pero yo también la leí mucho tiempo después. Yo la leí cuando iba en, en la medio superior, en el nivel medio superior, y recuerdo que fue una obra que leí o que pude leer en una sentada. Hasta eso es una obra muy amena, con un lenguaje extremadamente sencillo, más no simple, ¿no?
y que recuerdo lo emotivo que me pareció, y eso lo recuerdo hasta la fecha. Creo que las grandes obras algo que tienen es que se nos quedan tan grabados los momentos en los que leemos algo que se nos queda marcado a fuego para siempre, ¿no? Eh, y en este caso fue la parte en la que el zorro está hablando con el principito y le comenta sobre la importancia que tiene la rosa, ¿no? Al ser esta única en el mundo, ¿no? Puede haber miles de rosas, pero nunca va a haber una como esa, ¿no? Y ese momento en el que finalmente el principito entiende ese valor, ¿no? Que impulsivamente no supo darle en primera instancia al comienzo de la obra, y por el cual abandona su planeta, es algo realmente muy bello, ¿no? Que realmente va más allá de cualquier etiqueta de literatura infantil, ¿no? ¿O qué piensas? Fíjate que sí, hablando de eso, no sé qué impacto me hubiera causado si yo lo hubiera leído de niña. La verdad es que a mí no me tocó que yo recuerde, yo creo que si me hubiera tocado lo recordaría, pero honestamente no me tocó. Entonces, como ya estaba en una etapa pues mucho más madura, yo creo que igual también eso influyó al impacto a nivel emocional que tuvo la obra en mí, porque definitivamente la he leído varias veces a lo largo de los años desde esa vez que te comento en el 2012, pero ahora que la volví a releer, pues no sé, ha logrado igualmente conmoverme. No sé si de manera mayor es el sentimiento que me produjo, pero sí, o sea, yo pienso que me conmueve mucho también cómo narran la interacción de la rosa con el principito. Y me genera otro tipo de interpretaciones que más adelante vamos a ir comentando, pero sí, o sea, son personajes entrañables. Sí, totalmente. Yo creo que parte del encanto de la obra, que sea tan del agrado de todo el mundo y que siga siendo como un referente de la literatura, yo diría que ya universal, eh, es ese encanto que tiene a la hora de la lectura, ¿no? No se siente una obra que muchas veces pasa que cuando leemos un texto se nota a veces una frialdad o un cálculo, ¿no? Extremadamente minucioso en cada oración. Esta obra se siente particularmente honesta, ¿no? Muy genuina en cuanto a sus emociones, en cuanto a su propósito. Eh, Realmente se nota una especie de humildad, ¿no? que transmite el texto lejos de cualquier tipo de pretensión, y creo que eso es lo que le da un encanto realmente interesante. Es una obra que no tiene un gran despliegue en cuanto a la forma en la que está compuesta, ¿no? En el sentido de que el autor emplea un léxico extremadamente variado o que utilice formas o metáforas también demasiado complicadas. Al contrario, es un texto que busca ser sencillo. Sin embargo, ello, como comenté hace un momento, no le da un matiz de simpleza o no la hace ver simple, ¿no? Eh, el hecho de que tenga también estos dibujos que ilustran parte de lo que el autor quiere decir, es una obra realmente encantadora en cada uno de sus aspectos y por supuesto en sus personajes, que realmente son icónicos y ya memorables. Eh, ¿Cuál es el personaje con el que te sentiste más identificada? Es una pregunta interesante. Es una pregunta interesante, compleja. Fíjate que yo creo que me puedo llegar a sentir identificada con, con dos personajes, que serían con el principito y con la flor, la rosa, ¿no? Sí. Con el principito porque es un niño tan insistente. O sea, no quita el dedo de renglón y, o sea, hasta que no le respondan la pregunta, él sigue preguntando. Entonces, ese tipo de insistencia, que también pues es propio de la niñez, ¿no? Que sigo conservando hasta ahora. Yo también soy muy insistente. De repente a las personas mayores, utilizando el lenguaje del autor,
Sí. les puede parecer el Principito como muy enfadosito, ¿no? Sí. O sea, de este niño, dibújame un cordero, y ese no, y quiero un bozal para mi cordero, y bueno, no, el aviador después le iba a decir que te dibuje un bozal, ¿no? Pero que Sí. esta insistencia de que hasta obtener lo que desea, esa es una característica mía que a lo mejor la gente puede decir, ay, qué famosa, pero no, o sea, estoy insistiendo de una manera pues inocente hasta cierto punto, ¿no? Juguetona. Me gusta, me agrada eso o sea, me llama la atención y me siento identificada. El Principito y todos los personajes en sí tienen una gran melancolía y soledad, ¿no? Sí. Entonces el Principito de repente expresa esa soledad y tristeza, pero no quiere hablar más de eso. O sea, simplemente la expresa sin profundizar las razones de eso, ¿no? Entonces, creo que es algo que en algún momento de mi vida o todos hemos experimentado, ¿no? Esa soledad y tristeza. Y cómo buscas en ese momento la compañía de otras personas. Y el Principito lo dice explícitamente, que él buscaba amigos, ¿no? Entonces, por esa parte yo creo que me llegué a sentir identificada, o sea, sobre todo ya ves en la adolescencia, que claro, son esas etapas difíciles de la vida. Sí. Entonces, en esas etapas difíciles de la vida donde expresas de alguna manera esa tristeza y melancolía, pero no quieres hablar de eso, profundizarlo, en esa parte de cómo está actuando el Principito igual también me identifico. Pero por otra parte, y también el sentido de trascendencia que hay en el Principito. Ahorita lo voy a comentar eso, ¿no? Pero me llamó mucho la atención la escena final. Sí, claro. Pero la Rosa también es como, no sé, a mí el personaje de la Rosa, hasta ayer, te lo juro en serio, hasta ayer me di cuenta y dije, a ver, esta Rosa es como que está representando de manera metafórica, o así lo interpreté yo, a una niña, o sea, a una mujer, ¿no? Un personaje femenino, y dije, es muy complicada, y a veces en lo personal pienso que de repente las mujeres somos un poco complicadas. Sí. Entonces, yo me estaba identificando con eso y dicen, o sea, la Rosa que era orgullosa, que era vanidosa, que era muy bonita, ¿no? Y siempre como que quería que la protegiera, ¿no? Entonces, pienso que de repente o sea, a mí me gusta que me proteja, o sea, como que me gustan mucho las actitudes caballerosas. Entonces, el Principito tenía esas actitudes caballerosas, por decirlo de alguna manera, amables, atentas con su Rosa. Sí. O sea, la cuidaba, la regaba, estaba muy al pendiente de ella, y pues en esa parte pues me identifiqué, porque pues a mí también, digo, me gusta eso, ¿no? Me gusta que me traten bien, me gusta que me cuiden, que me protejan, sentirme protegida. Y por esa parte me identifiqué, no con lo de vanidosa, tampoco con lo de orgullosa, pero sí con esta parte de que la Rosa pues quería esta protección, ¿no? Y como ella pues le daba atención al Principito, pues quería reciprocidad del Principito. Claro. Y el personaje de la Rosa, yo dije, esta Rosa, o sea, no sé por qué, te lo digo en serio, yo no soy de escuchar a Luis Miguel, la verdad, no, Uh-huh. pero él tiene una canción que dice, altanera, preciosa y orgullosa, y yo dije, ay, esa es la Rosa. O sea, como que no sé por qué asocié ese verso de esta canción con la descripción de ese personaje, pero creo que con ellos dos son los que me puedo identificar. Sí. ¿Tú qué me dices? Sí, yo estoy de acuerdo con la percepción que tienes acerca de la Rosa, porque creo que habla, o al menos en la lectura que hice, sobre la imperfección de los seres a los que amamos, ¿no? Al final nadie es perfecto en el mundo, ¿no? Y al final todos necesitamos de ese cariño, de esa atención, de esos cuidados, ¿no? De ese estar allí, ¿no? Con aquellos a los que quieres.
Y la rosa es eso, personifica esa imperfección que tenemos que aprender a aceptar de los demás, porque no hay nadie perfecto y nadie nos va nunca a tratar al final del día como queramos que estos sean. Me recordó mucho una obra de teatro que se llama Gertrude, que habla sobre una mujer que espera constantemente a ese príncipe azul, a ese ser perfecto, ¿no? Y ella tiene un estándar muy alto, ¿no? De lo que quiere, y por su vida desfilan varios hombres, ¿no? Algunos de ellos que la quieren genuinamente, pero debido a que ella tiene un estándar tan alto de perfección, termina por quedarse sola al final de la obra, ¿no? Porque nunca, sí, porque nunca pudo acercarse o aceptar las imperfecciones que hay en los demás, ¿no? Que al final no se trata solamente de esperar y dar, ¿no? Sino también uno tiene que comprometerse en eso, ¿no? Y creo que ese valor de la responsabilidad que aprende tanto el Principito como la Rosa es algo importante, ¿no? Porque al final la Rosa está en una soledad a causa de que la abandona el Principito y después sufre de una enorme nostalgia por haberla dejado, ¿no? Y creo que esa ausencia al final terminó por ser bastante reveladora para los dos personajes, ¿no? Como al final... Sí, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Sí, exactamente. Como ese valor del compromiso, ¿no? El peso que tiene un compromiso, esa responsabilidad y ese apego que tiene, ¿no? Estar con alguien y tratar de dar siempre lo mejor de ti, ¿no? En ambos casos, ¿no? Que es algo que tiene que haber, esa reciprocidad mutua, ¿no? Más allá de nuestros defectos, es importante resaltar esa cuestión que me parece bastante interesante y bastante reveladora para la obra. Muy profunda la complejidad de las relaciones humanas. Sí. Y pues, entonces, a través de esa metáfora, bueno, creo que al final cada uno logró reflexionar. No sabemos mucho si la Rosa reflexionó, pero probablemente sí, ¿no? Sí. Y bueno, al final el Principito pues se da cuenta de lo que realmente quiere cuando se enfrenta a otra realidad, ¿no? Cuando ve que hay otras rosas, pero que ninguna de esas otras rosas es igual a la suya. Sí. Entonces es cuando, yo creo que ahí es cuando reflexiona y aprende como a, pues no sé, decir, valorarla en ese sentido. De por sí, pues tenían una relación un poco compleja, ¿no? Bastante, sí. Sí, pero igual me doy cuenta de que, ¿cómo decirlo? Aunque tenían esa relación compleja por las diferencias de carácter, podríamos decir, o en cuanto a su personalidad, finalmente, gracias a la compañía mutua que ellos tenían, no estaban solos. Sí. Porque si te das cuenta, el Principito era el único que no estaba solo. Todos los demás personajes, como el rey, como el borracho, el ebrio, el farolero, el hombre de negocios, todos ellos no tenían ninguna compañía. Sí. Estaban totalmente solos en su pequeño planeta. Ya es que dicen, cada cabeza es un mundo, ¿no? Entonces ahí estaban solos en su actitud, pues no sé, egocéntrica y en soledad, ¿no? Nada más centrados en ellos mismos. En cambio, el Principito sí tenía pues esa oportunidad de ver por alguien más. O sea, como que tenía más sentido su existencia, pero él no lo sabía. Hasta que comienza a experimentar todas esas cosas en la Tierra. Sí, al final en el Principito creo que uno de los rasgos que tiene es esa curiosidad que tiene por aprender cosas nuevas, por entender un poco más acerca de la realidad en la que está envuelto y cómo se va topando con diversos personajes que le hacen entender tanto el bien que hay en el mundo como lo malo que hay también. Y eso me parece realmente revelador. Por ejemplo, porque ya lo podemos empezar a aterrizar con el personaje del aviador, por ejemplo, ¿no? Que siento que es, o que vendría a ser el ancla o el espejo en el que debería de mirarse el lector, como ya de adultos muchas veces perdemos esta visión o esta percepción infantil de las cosas, ¿no?
y todo por tomarlo con una cuestión mucho más seria, mucho más suntuosa, mucho más académica, por decirlo de alguna forma, en el que todo tiene que estar perfectamente bien medido y el aviador de alguna manera logra al final de la obra tener esta visión ambigua e imprecisa que suele haber en la realidad, pero que a veces nos cuesta tanto trabajo aceptar que puede haber más de una verdad, ¿no? y, y cómo a través de una visión muchísimo más inocente, mucho más frágil o más sensible, se puede llegar realmente no solamente a una mayor comprensión de lo que nos rodea, sino también a un mayor conocimiento de nosotros mismos y, por qué no, también de la propia felicidad. Es algo que me parece destacable. ¿Qué te pareció El Aviador? Es un personaje que, al igual que los otros, está viviendo soledad, y me parece que el encuentro con el Principito lo conduce a un ejercicio de autorreflexión. O sea, de cómo estaba su vida. Es muy simbólico el encuentro que tienen porque ocurre en el desierto. Sí, claro. Entonces, eso a mí, no sé, pues me llama mucho la atención porque podría ser como un reflejo de sus propias vidas, ¿no? O sea, yo lo veo así. Es decir, un desierto donde no hay personas, donde se lucha por sobrevivir. Y el aviador, de hecho, literalmente estaba luchando por sobrevivir, ¿no? Porque tenía agua para 8 días nada más, te dice. Entonces, me llama también mucho la atención cómo, pues, él regresa a sus memorias de cuando era niño, ¿no? Entonces, y empieza a contarnos las historias y anécdotas con sus dibujos, y cómo el Principito lo hace reconectarse con esa niñez, probablemente con sueños perdidos, no sé, con esta parte de volver a soñar. Me pareció a mí que el Principito también hace eso, y creo yo que a través de ese personaje, no sé, podemos ver, o al menos a mí lo que me deja, es cuando te das cuenta que las cosas sencillas a veces son mucho más importantes, Sí, que a lo que le damos valor en esta vida terrenal y efímera. O sea, todos los personajes, incluyendo el aviador, estaban afanados. O sea, estaban ocupados en una vida adulta, supuestamente haciendo cosas importantes, pero el Principito les hace ver que nada de lo que están haciendo es realmente importante. Es decir, lo que él se está preocupando de otras cosas, como cuidar un volcán, un volcán apagado, y eso dice, es que esto es importante para mí. O sea, algo sencillo, algo que aparentemente es insignificante, a veces lo pasamos desapercibido, por claro. estar enfocados en nuestras vidas egoístas, en nuestras vidas de este mundo moderno, postmoderno, tan acelerado, y no nos damos cuenta, como lo que dijo el zorro, lo esencial es lo invisible a los ojos, algo así. Sí. esa frase, ¿no? Sí. Lo esencial es invisible a los ojos. Entonces, para mí, el personaje del aviador es, no sé, es esta parte donde él logra hacer este ejercicio de autorreflexión. Él mismo descubre su soledad, pero como su encuentro con el Principito, creo que al final lo logra reconectarse con esa parte de cuando él fue niño. Y yo creo que eso es algo muy importante. Si pensáramos más como niños, entonces tal vez no nos preocuparíamos tanto de lo que sucede en esta vida. Que a veces nos angustiamos por cosas que, pues la verdad que tienen solución, pero como ya somos adultos, entonces nos ahogamos en una gota de agua. Sí. Entonces el Principito nunca se preocupó por nada, ¿te das cuenta? O sea, el niño estaba súper feliz. O sea, él iba a buscar amigos, y él nunca desistió de hacerlo, y el aviador afanado, preocupado, porque no sirve el motor, porque no puede arreglar esto, y él como si nada, hablando de cosas así súper, pues, interesantes, como su cordero, por Sí. ejemplo, ¿no? Entonces, a mí eso me llama mucho la atención.
Sí, totalmente. En ese sentido, el aviador está en una misma situación en la que se encuentra, por ejemplo, el farolero, ¿no? Eh, que están dedicados únicamente a su trabajo, ¿no? Que están completamente absorbidos por ello y ya no hay nada más en la vida más que su trabajo y casi, casi que sienten este miedo o este prejuicio de mirar hacia otro lado, de aprender a mirar la vida y la realidad desde un punto de vista distinto, desde un punto de vista más inocente, más noble, por qué no decirlo también, más desinteresado. Al final, eh, pues no, al final los seres humanos no somos relevantes para el cosmos ni para el universo. Este, como dice en la película de La vida de Brian, peores cosas pasan en el mar y ni nos damos cuenta. este, Más allá de lo que nosotros vivimos o pasamos, realmente no es nada relevante para el universo. Y creo que el Principito y sobre todo los niños tienen esta idea muchísimo más presente, ¿no? Centrados más que nada en aquello que les gusta, en aquello que les apasiona, aún no están absorbidos por, como bien mencionas, por esta vida posmoderna, en esta realidad de la inmediatez, por estos conflictos humanos que a veces no tienen ningún tipo de sentido, que obedecen más que nada a principios ególatras y de obtener simple poder por poder, ¿no? Donde ya no hay como tal una humanidad en ello, ya es algo que está completamente perdido y creo que esta obra lo que hace es reconciliarte con eso y, por qué no decirlo, hasta hacer tu corazón un poquito más grande, ¿no? Y eso es lo que más me gusta de la obra, eh, que hay, digo, no sé qué pienses al respecto, me gustaría tocar el tema ahorita contigo sobre esta división que suele haber entre el arte mayor y el arte menor, ¿no? Eh, a mí la verdad es que no me gusta tanto, porque yo creo que hay obras que pueden ser sencillas, pero que tienen muchísimo corazón, que tienen una gran sensibilidad y que logran realmente conectar con los lectores, algo que pasa mucho también con la poesía, ¿no? Pasa con autores como Jaime Sabines, por ejemplo, que suelen ser mal vistos o suelen ser hasta cierto punto vilipendiados por preferir a veces un lenguaje muchísimo más sencillo, por momentos coloquial, mucho más cercano a la cultura popular, por decirlo de cierta forma, que a ese culteranismo o a ese, eh, este, o a ese aparente lenguaje súper elevado que muchas veces no termina de conectar con absolutamente nadie, ¿no? Debido a que es excesivamente complejo y rebuscado y se parece, y terminan siendo obras dedicadas únicamente a autores, ¿no? Se convierten en autores de académicos o en autores de autores, ¿no? Eh, que por supuesto yo creo que tiene, absolutamente todo ello tiene valía. Yo creo que lo más importante es la honestidad con la que se hace. ¿Tú qué opinas? Sí, estoy de acuerdo contigo. Yo tuve un maestro que dijo que Jaime Sabines era un poeta ingenuo. Él pensaba eso, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con eso porque, eh, pues no puedes decir que algo es ingenuo solo porque no tiene, como dices, o sea, una propuesta intelectual súper elevada, reservada únicamente para un sector de lectores. Yo creo que el poeta o un poema llega a ser trascendente por su capacidad para conectar con las demás personas a lo largo del tiempo, es decir, en distintas generaciones. En general, cualquier obra de literatura, no solamente un poema o un poemario, ¿no? En general, una novela, etc. Entonces, sí, o sea, para mí, eh, pues, ¿para qué hacer esa división, no? O sea, eh, creo que eso, pues, podría ni siquiera ser útil para la academia, ¿no? O sea, no le veo mucho sentido a eso. Si yo conecto con una obra, para mí es una obra de arte. Si lo que me está diciendo esa obra me ayuda en algo o logra conmoverme, sensibilizarme, trastocarme,
Entonces no veo por qué decir que es arte menor o que el escritor es un poeta menor o algo por el estilo. Entonces sí, yo creo que eh, lo que, pues vaya, a veces el concepto de arte puede llegar a ser subjetivo para cada quien, pero yo pienso que no deberíamos de hacer esas clasificaciones como nosotros como lectores. Si los académicos lo quieren hacer o algún sector específico, pues bueno, ok, ¿no? Pero igual yo no estaría de acuerdo. Pero yo como lectora, lo que me fijo en una obra literaria es qué es lo que está diciendo y cómo lo está diciendo. Y lo más importante, esto cómo me está impactando a mí. Entonces creo que El Principito ha logrado impactar a muchas personas en distintas generaciones y por eso podemos considerar que es una gran obra. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Pienso que es una gran obra que tiene un componente filosófico existencial bárbaro. Me parece que está muy ligada no solamente a su tiempo, pero también creo que ha logrado extrapolarse a ello, ¿no? Creo que es una obra cuya poesía, cuyo tema de, de lograr que las personas aprendan a ver más allá de lo evidente, ¿no? Que aprendan a ver más que nada la parte central de las personas, ¿no? Aquello que los hace ser quienes son, más allá de más allá de lo que podemos ver visualmente. Me parece ya todo un logro y creo que allí es donde radica la universalidad de la obra, ¿no? Que creo que todos tenemos en algún punto que aprender acerca de ello, ¿no? Cómo muchas veces nos dejamos influenciar o nos dejamos llevar por cuestiones netamente superficiales, ¿no? En lugar de apreciar el interior, que es más que nada donde está lo importante, ¿no? O donde está el centro y el corazón de una persona. Puede sonar cursi hasta cierto punto, pero creo que es algo realmente valioso. No es cursi. Y eso me parece a mí algo bastante bello, que le da el toque realmente universal, el enseñarnos a valorar a las personas que queremos, el aprender a aceptarnos como somos, el aprender a aceptar que tenemos una curiosidad que espera ser saciada y que vamos a tropezarnos eventualmente, ¿no? Como le pasa a el rey, como le pasa a el vanidoso, ¿no? Y siempre van a haber esos baobabs, ¿no? Esos malos hábitos, esos pensamientos, esos problemas que al final tenemos que estar alertas de ellos, ¿no? Para actuar en consecuencia y evitar que ello nos consuma, ¿no? Porque eso siempre va a estar allí de alguna forma, ¿no? Sino que está en nosotros y en lo que somos y principalmente en nuestras acciones, acabar con eso, ¿no? Sobre todo para tener una percepción mucho más lograda de aquello que nos rodea. Y a mí, por otra parte, me gustó mucho el personaje del zorro. Me parece un personaje medular en la obra por mostrarle realmente hacerle ver al Principito los costos y las dificultades que conlleva la amistad y que conlleva tener una relación con alguien, ¿no? En este caso del Principito con la Rosa, ¿no? Creo que esa revelación o esa amistad pura me parece que es de lo más bello que yo he leído, ¿no? Que es absolutamente conmovedor. Realmente no importa qué edad tengas, creo que es una obra que te llega sin duda a emociones muy, muy elevadas y muy fuertes por la sencillez con la que lo muestra y por la enorme verdad que hay en eso, ¿no? Esa contemplación es realmente fantástica. Pues sí, el personaje del zorro es interesante.
sobre todo porque se convierte también en su primer amigo, ¿no? En la tierra. No, según yo lo que recuerdo, primero es su encuentro con el zorro y después con el aviador. No sé si estoy bien. ¿Me puedes confirmar? Pero bueno, ahí el punto es que el Principito tuvo dos amigos, el aviador y el zorro. Entonces, pues a mí lo que me llama la atención es cómo utiliza la palabra domesticar para aplicarlo a las relaciones humanas. Sí. En este caso, a la relación de amistades, como, no sé. Y dije, voy a investigar, o sea, realmente qué dice así como que el diccionario de manera literal. Y me llamó la atención que el diccionario de la RAE, estoy citando, uno de los significados es hacer tratable a alguien que no lo es, moderar la aspereza de carácter. Y pues me llama la atención eso porque finalmente para establecer una amistad sí tienes que moldear tu carácter, ¿no? Hasta cierto punto. Claro. Implica sensibilizarte con la otra persona. Entonces, implica muchas cosas, o sea, la amistad es un vínculo muy fuerte, pero que lleva igual mucho tiempo. Igual ahí también hacen ver que para que hubiera ese vínculo de amistad hubo que pasar por todo un proceso y que al final con la partida del Principito pues fue muy doloroso para ambos, pero finalmente obtuvo, como decir, esa revelación tan importante que le hizo el zorro y que creo que es la parte central de todo el libro. Sí. Lo esencial es invisible a los ojos. Sí. Esa frase creo que resume todo lo que quiere dar o transmitir la obra. Lo esencial es invisible a los ojos. Es decir, todo aquello que no podemos ver de manera física, ¿no? Como sí. Puede ser el amor, la amistad, o sea, todos estos conceptos tan valiosos, la vida en sí, en realidad eso es lo único que importa. Como lo trascendente, yo lo entiendo de esa forma y pues sí también, o sea, yo creo que ese personaje es el que le da como, no sé, el que le hace entender al Principito eso y a partir de ahí él toma la decisión tiempo después, ¿no?, de regresar a su planeta porque comprende que el verdadero sentido de la vida está en las cosas invisibles, ¿no? En este caso, pues son cosas pequeñas y sencillas, ¿no? Y en este caso, pues sería el vínculo que tiene con su Rosa. Entonces, sí, o sea, me parece que efectivamente es un personaje muy importante. Sí, a mí me parece totalmente medular, así como sirve de contrapunto, ¿no? O para contrastar a otros personajes como el rey, ¿no? O como por momentos el cordero, ¿no? Que realmente sí te deja como a una lectura más interesante, ¿no? Como a pesar de que puedan parecer, a pesar de que te puedas encontrar con personas que pudieran parecer tus amistades, puede ser que eventualmente termine por no serlo, ¿no? O por darte la espalda, ¿no? Y son vicisitudes que pasan en la vida real. Ok, ¿y qué opinas del final? ¿Qué te pareció el final? El final es muy fuerte. Uno no espera que suceda eso. O sea, de esa manera, creo yo, ¿no? Porque al principio pues te están hablando de un niño y entonces tú lo empiezas a asociar como, no sé, como con otro tipo de desenlace. Pero pues la manera ay no, ni siquiera tengo un adjetivo para decirlo, pero ese final a mí me recuerda, insisto, y ahí lo voy a retomar lo que dije al principio, este sentido de trascendencia. Hay frases muy fuertes, o sea, en donde el Principito dice que no
que ese cuerpo es muy pesado y que no puede viajar a su planeta Sí, con ese cuerpo. Y mira, aquí lo que te voy a decir puede ser que sorprenda a algunos, pero no lo sé. claro. O a lo mejor ya lo habían visto, ¿no? No soy la única que piensa que el Principito puede aludir a ciertos valores o creencias del cristianismo. Incluso estaba leyendo en un blog, porque yo sí leo blogs todavía a veces, que alguien hacía una interpretación pues desde un punto de vista bíblico cristiano de algunas frases que aparecen en el libro, en El Principito. Sí, Entonces, eso a mí me recordó mucho a lo que como cristianos creemos, que es que un día para viajar a casa, digamos que, o sea, es decir, el cielo, el tercer sí, cielo, no podemos ir con este cuerpo. O sea, ningún cristiano puede ir a casa con este cuerpo. Solo hay dos maneras, que dejemos el cuerpo aquí y nos vayamos en espíritu y en nuestra alma, o que nuestro cuerpo, que como bien dice el Principito es muy pesado, o sufra una transformación y se vuelva un cuerpo espiritual, entonces podamos regresar a casa. Entonces, pues yo me sentí muy identificada con ese valor de la trascendencia, de la manera en cómo él se va a casa, dejando su cuerpo terrenal aquí y yéndose él, ¿no? Y a estar en donde finalmente su vida tiene sentido, que es con su rosa. Con la rosa, o sea, y con sus volcanes, es ahí donde él no está solo. Pero él lo entiende pues a partir de todas sus experiencias y esa travesía que ocurre y esos encuentros con esos personajes. Entonces me llama mucho la atención también que el aviador dice que no encontró su cuerpo. Y esta persona que te digo del blog decía, es que eso me recuerda mucho a la resurrección de Jesús, porque tampoco encontraron su cuerpo. Entonces, esa es la lectura que él hizo y me impacta esa lectura a mí también. la suscribes. Ajá, sí. Entonces, pues me llama mucho la atención esta trascendencia de él, que no se termina en esta vida terrenal pasajera. Va más allá. Y el Principito regresa a casa, ¿sí? Y en casa es feliz. Pero aquí lo interesante y lo emotivo es que en su trayecto en la tierra a alguien le dejó algo valioso, algo importante, en este caso al zorro y al aviador, porque el aviador, o sea, escribe sus memorias recordando a este niño que le enseña un montón de cosas acerca de la vida. Entonces no solamente el Principito aprendió acerca del mismo, sino que su propia existencia y su manera de ver las cosas marcó la vida de una persona, de otro ser humano. Y eso me gusta mucho, que no es nada más de que el Principito se va y ya me voy a mi casa y ya aprendí, no. Hace la diferencia en la vida de otra persona. Entonces yo me quedo con eso, aunque la primera vez que yo leí el texto sí me sentí muy fuerte el final y no sé, me conmovió mucho, o sea, no podía como que asimilarlo, me impactó. Pero años después me doy cuenta y digo, wow, esto me está enseñando que finalmente, o sea, el valor de la trascendencia, o sea, no se acaba aquí en esta tierra, hay algo más. Después de esta vida efímera en el planeta Tierra, él encuentra su casa y en realidad no muere. Y eso es una idea cristiana. Entonces yo lo dejo ahí, no sé si alguien lo había visto de esa manera, pero ay, lo siento. Bueno, eso sería mi comentario. Sí, también podría asociarse por este personaje que tenemos de la serpiente, ¿no? Que está allí constantemente, al principio como tentando al Principito, ¿no? Diciéndole que él puede elevarlo, ¿no? Al cielo,
Y me parece interesante porque es una lectura que yo no había contemplado, ¿no? Pero sí yo lo asocio con una cuestión de fe, en el sentido de que muchas veces depende de lo que nosotros creamos, ¿no? Si nosotros tenemos fe, y creo que esa es la reflexión final con la que termina la obra, o al menos es la lectura que yo interpreto cuando finalmente se desvanece el Principito a causa de esta mordida que él acepta, ¿no? Eh, es que las personas que ya no están con nosotros, lo están si nosotros creemos que lo están, si nosotros tenemos esta fe absoluta y ciega y verdadera, ¿no? Honesta, esas personas están allí, ¿no? Eh, brillando, ¿no? En el cielo, pero si nosotros no creemos o no tenemos esta fe, ¿no? Y nosotros decidimos creer que no están, que simplemente perecieron y que no existe nada más, realmente no lo están, ¿no? Y creo que ese final tan abierto que nos deja el Principito me parece sumamente filosófico y realmente interesante, ¿no? Porque vemos que al final depende mucho de ti, ¿no? Depende mucho de ti como lector, ¿no? Y creo que es una interpelación casi que nos hace a nosotros eh, el autor Antoine de Saint-Exupéry. Espero no haber matado el Está nombre muy del bien, está muy bien. haber matado el nombre del autor, me disculpo si alguien se ofende por ello. este, pero sí, creo que lo hace de manera muy brillante porque sí nos pone ante esta postura universal que creo que supone la fe de si crees o no crees, ¿no? Creo que no hay como un punto medio, en mi opinión, o me cuesta trabajo creer que puede haberlo, en el que si tú aceptas creer o no creer, ¿no? Y yo creo que eso es realmente algo fantástico. Y bueno, ya para concluir, quería preguntarte si has visto la película del Principito, la más reciente, que fue No animada. sabía que había película. Hay una película del Principito. Ah, ok. No, ahorita este, me vengo enterando. es interesante la película porque no habla propiamente vaya, toma la obra del Principito como, en la película sigue siendo una obra, ¿no? Sigue siendo como un libro, y vaya, la película ficciona lo que pasó después con el aviador, ¿no? Y se encuentra con una niña a la que finalmente le cuenta un poco eh, sobre esta aventura que tuvo con el Principito, ¿no? La niña, pues, digamos, para hacer un poco esta rima con la obra, vive bajo el yugo de su madre, que es una persona muy adulta, que intenta forzar a la niña a tener un orden y una estructura en cada cosa que hace, ¿no? Entonces, allí se genera digamos, este conflicto, ¿no? Entre el aviador ya de adulto, ya un anciano veterano, ¿no? Que ve la vida de una forma mucho más infantil, mucho más inocente, ¿no? Porque lo ha elegido de esa manera, a diferencia de la madre de la niña, que se lo toma todo muy en serio, ¿no? Y muy personal. Eh, entonces creo que este juego resulta interesante, aunque al final la película creo que no tiene algunos problemas, sobre todo en el tercer acto, que cuando tengas la oportunidad de verla te darás cuenta. Pero me parece que está bastante bien y creo que logra capturar muy bien el final con algo que pasa en la película. Las personas que la han visto lo entenderán muy bien acerca de que crees, si esas personas que ya no están con nosotros están en algún lugar observándonos o si no lo están, ¿no? Al final es una cuestión de fe y de creencia, ¿no? Y todo está en aquello que decidimos creer y como también lo habías mencionado en esta frase bellísima de que lo esencial es invisible a los ojos, de qué tanto nosotros realmente queremos ver eso, ¿no? Al final es como una actitud que está en nosotros tener, si realmente queremos ver más allá de lo evidente y queremos adentrarnos en encontrar esa verdad y no quedarnos con esa envoltura falaz y mentirosa, ¿no? Creo que esa sería como mi conclusión al respecto. Eh, y,
y nada más. Yo te quiero hacer una pregunta. Sí, claro. ¿Cuál sería tu frase favorita Mi frase. de la obra? Ay, es muy complicado, muy complicado. Porque tiene, frases muy bellas la obra, realmente muy poéticas, pero te voy a decir una, que recuerdo, ¿no? Digamos como así como de bote pronto, ¿no? Ajá, sí, Que sí. Tú dale. es como, dice, solo con el corazón se puede ver bien, ¿no? Es lo que antecede, ¿no? A lo que dice después de lo esencial es invisible a los ojos. Ok. Pero me gusta mucho como esta primera parte, ¿no? De solo con el corazón se puede ver bien, ¿no? Que es lo que mencionábamos hace un momento sobre el arte mayor y el arte menor, etcétera, que creo que al final aquello que tiene corazón, que tiene pasión y que es algo que se nota y que transmite la obra, que lo exuda, es realmente para mí lo más importante. ¿Cuál te quedarías tú? Es que, pues esa también me gusta mucho, la de lo esencial es invisible a los ojos, me Ah, gusta mucho, pero también aquí incluso subrayé esta porque también me llama la atención, que es donde dice la flor, sí, yo te quiero, le dijo la flor, ha sido culpa mía que tú no lo supieras, pero esto no tiene importancia, has sido tan tonto como yo, que seas feliz, deja esa campana en paz, ya no la quiero. Me gusta mucho, o sea, no sé, es como que, ay, no sé, es esta complejidad de las relaciones humanas, ¿no? De ella en su papel de, ay, sí, yo te quiero, pero tú no sabes y tú también te pasaste, o sea, no, me gusta mucho, pero esta también, o sea, me parece muy interesante, donde dice, las flores son tan contradictorias, pero yo era demasiado joven para saber amar. eso también es muy bella. Sí, se me hizo bonito. Entonces cuando miré esa frase dije, claro, si está hablando de esto, porque no lo había visto antes, pero bueno, pues Sí, esas son algunas de las frases del Principito. Pues yo le sí. recomendaría a la gente que nos está escuchando que se acerque a la obra, porque la verdad que es muy bonita, es muy bella. Y se disfruta mucho también la conversación en torno a la obra, ¿no? Sí, claro. Creo que lo mejor siempre termina siendo eso, no solamente la lectura de esta obra, ¿no? Que realmente nos enseña el valor que tienen aquellos con los que estamos, con los que nos rodean, que son únicos en el mundo, este, que a la distancia, cuando no conocemos a alguien, son uno más, pero cuando nos hacemos nuestros amigos, eh, están ya realmente en otro plano, ya son únicos, ¿no? Porque como ellos no hay otros. Y creo que eso es importante valorarlo, ¿no? Aprender a valorar lo que tenemos, ¿no? Es una obra realmente maravillosa, una obra maestra absoluta, escrita en los años 40, en pleno, ¿no? En plena Segunda Guerra Mundial, en una época tan dura, tan complicada, en donde yo creo que lo que menos había era fe en el mundo. eh, y el hecho de que esta obra eh, que haya sido concebida en ese espacio, en ese espectro temporal tan complicado, me parece un absoluto milagro, ¿no? Eh, y creo que seguirán pasando los años y la obra va a perdurar más allá de lo que cualquiera pudiese, quizás en su momento, pensar, ¿no? Creo que está destinada a coexistir al lado de esas grandes obras maestras de la literatura por su universalidad, por su sencillez y por su belleza. Y bueno, me dio mucho gusto platicar contigo, Nayeli. Sí, a mí también. Espero que, bueno, que nos volvamos a encontrar prontamente para hablar nuevamente de más libros, de más obras poéticas, ¿no? Sobre cualquier otro tema que pudiese surgir, que puede ser interesante, por supuesto, de comentar y de discutir y ya sabes, de charlar amenamente como lo hemos hecho este día. Te agradezco mucho. Yo también, gracias por la invitación, me la pasé súper bien
Y pues nada, nos veremos en otra ocasión hablando de más temas interesantes y más literatura. Claro que sí. Hasta entonces. Bye.